Hola, 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 hola Uri, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Cómo está el sonido? ¿Se escucha bien? Vamos a tratar de dejar ahí el... Hola Alejandra, hola, hola a todos y todas. Vamos a esperar ahí un par de minutos para... Sí, se escucha bien, perfecto. Ya, vamos a esperar un par de minutos que se unan más personas. Hola, hola, hola de Cochagua, ¿qué tal? Son mis tierras por allá, toda mi familia está en la zona de por allá de la región del Biobío. Francisca, Josema, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Estamos esperando un par de minutos. Les voy a dejar ahí el... Ese es el conversatorio de hoy día. Vamos a hablar sobre pasaje sonoro subacuático. Para que lo avisen ahí a más personas que se vayan uniendo a este conversatorio. Nos pueden decir quizás por el momento de dónde nos están escuchando, nos están viendo. Había alguien de Colchagua por ahí. Yo estoy acá en San Pedro de la Paz. Mira, de Coquimbo. Buena, Josema. ¿Qué tal? Concepción, ahí el Paul. Que habían unos truenos recién bien fuertes. A propósito de paisaje sonoro, probablemente se escuche sonido de lluvia y algún que otro trueno por ahí. Hola, hola, Chillán también, de la casa. Oye, mientras esperamos la conexión con Iván, yo sé que esto no es, ahí se unió el Pablo también, yo sé que esto no es sonido ni nada, pero voy a aprovechar en realidad a partir siempre los likes mostrándole alguna foto de lo que nosotros hacemos, de nuestras especies favoritas. No sé si alguien sabe, por ejemplo, pueden decirnos ahí de dónde creen que fue tomada esta fotografía en la que le estoy mostrando. Estamos esperando entonces que se una más gente para empezar el conversatorio con Iván. Mientras tanto tengo de fondo ahí una imagen estática de unas algas que tomamos hace algún tiempo. Sí, Franis, Francisca, sí, Juan Fernández. Ese es un... Bueno, en realidad hay una mezcla de algas, eh, pero la principal, la que ustedes ven acá, es una alga café. Es una alga endémica de Juan Fernández. Esta foto fue tomada en Robinson Crusoe. Sí. Mira ahí para que la vean más de cerca. Es muy bonita, claro, una dictiota. Dictiotales. Ya, vamos ahí. Ya, vamos a decirle a Iván. Vamos a esperar a Iván. Hoy día vamos a hablar las quenche, lígulas no, esa especie no tiene lígulas, esa especie de ictiota. Sí, me preguntan por la charla de fósiles y sí, lamentablemente las charlas como las hacemos a través de Instagram Live no quedan guardadas solo 24 horas después que se emiten. ¿Ya? Entonces no, desafortunadamente la charla de fósiles no está disponible, pero creo que en algún momento vamos a comenzar a hacer charlas live por otra red social, ya sea Facebook o YouTube, y ahí van a quedar guardadas esas charlas. Así que lo que podemos hacer es, leí ahí por los comentarios que el Bori está dispuesto a hacer nuevamente una charla de fósiles, así que podemos repetir eh, la conversación sobre fósiles marinos para que quienes se la perdieron eh, la puedan ver, escuchar. Estuvo bien interesante. Saludos desde España. Ah, mira, qué bien. España, Chillán.
la casa de Paul. Desde varios lugares nos están mirando. Ya iba, aquí está. Vamos a este conversatorio. Don Iván, Don Erasmo, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Bien, Bienvenido a este conversatorio en vivo a través de gracias Instagram. Erasmo. Gracias por Gracias por, aceptar la invitación. no, pues, gracias por invitarme, genial. Vamos a hacer Ujú. esta primera vez, primera prueba, Primer primera live. vez que hablo ¿Verdad? aquí por el Instagram Live. Sí. Oye, mira, de hecho nos están saludando desde Brasil, de España, hay el Paul desde la casa, hay varias gente ahí conectada. Bueno, para los amigos y Buenísimo. amigas que recién se están integrando, estamos hablando con Iván Hinojosa, vamos a hablar sobre paisaje sonoro subacuático. Y bueno, Iván es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, licenciado en Ciencias del Mar, biólogo marino y magíster en Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, ¿cierto? Así es. Sí, y Ahí después se tuvimos la suerte fue de estar a con tierra lejana. compañeros. Así es. Oye, y para que comencemos en realidad, lo que siempre hacemos con los invitados e invitadas es preguntarles por qué escogió o qué lo llevó en este caso a ti a estudiar biología marina. Eh, bueno, esa es una pregunta, una buena pregunta que siempre ahí uno tiene que acordarse por qué, en qué minuto decidió estudiar biología marina. Y en realidad yo tuve toda mi infancia, principalmente en la montaña. Íbamos al Cajón del Maipo, pasaba todo mi verano allá. Pero siempre miraba documentales en televisión en Santiago. Yo soy oriundo de Santiago. Y al ver los documentales siempre me llamaba la atención lo que no conocía, que era debajo del mar o estar en el mar. Obviamente conocía el mar, había ido varias veces a la costa, pero los documentales ya costó, por ejemplo, esos son los que realmente me apasionaron. Y yo estoy hablando de octavo básico, séptimo básico, donde empecé a, chuta, ¿cómo puedo llegar yo a ser un buzo? ¿Cómo puedo llegar a estar debajo del agua? Ya. O Y sea, ahí el buceo era empezamos. una motivación importante. Exactamente. Ya. Los videos que vi alguna vez cuando chico por televisión decía, ¿cómo puedo llegar a hacer eso? Y ahí descubrí, primero, medio, que existía la carrera de biología marina. Y ahí está, pues, ahí empecé a pensar más en biología marina y traté y logré irme finalmente a Coquimbo a estudiar Ujú. biología marina. ¿Y por qué Coquimbo? ¿Por qué en otro lugar? Coquimbo porque había conversado con Anelio Aguayo. De casualidad lo conocí en algún minuto y él decía que Coquimbo tenía buenos laboratorios y unas buenas instalaciones ahí para hacer experimentos de fácil acceso al mar. Es de las pocas universidades que tienen el mar inmediatamente, tú sales de la sala de clase y llegas a un muelle y te tiras al agua. O sea, absolutamente en el mar. Entonces, esa conversación me quedó dando vueltas, fue cuando muy chico también, y esa conversación me quedó dando vueltas y ahí terminé con Coquimbo. El clima Coquimbo, también de Coquimbo es algo súper bueno, donde también se pueden hacer muchas cosas durante todo el año. claro. Ujú. Poca lluvia, ¿no? De hecho, hoy día estamos con lluvia por acá en San Pedro. Exacto. Truenos casi, no sé si relámpagos, pero hasta truenos tuvimos recién. Ahí recién acaba de ver un rayito cayendo. Alguien le Ah, tomó una sí. foto. Ah, Sí, mira. no, no va a aparecer. Sí, oye, ¿y tú partiste estudiando, bueno, cuando hiciste la biología marina, tu tesis inicial fue sobre camarón de roca, ¿cierto? Exactamente, ahí con la tesis, un compañero estuvimos mirando el camarón de roca y nos dimos cuenta que habían diferencias morfológicas de macho y ahí empezamos a estudiar por qué estas diferencias morfológicas de los machos y empezamos a hacer experimentos de conducta de apareamiento, nos metimos un poco con un tema que se llama selección sexual, cómo la evolución hace que aparezcan caracteres secundarios en los machos, o en este caso machos con habilidades para la competencia. Y fue una tesis súper entretenida en realidad. Y descubrimos ahí con mi compañero que los machos tipus o los machos pequeños
utilizaban una táctica alternativa de apareamiento que en vez de confrontarse y entrar en disputas agresivas con otros machos, tenían una conducta rápida y oportunista y atrapaban a las hembras de manera fortuita. Entonces Claro. tenían una táctica distinta a la pelea, que fue Claro, algo este entretenido. distinto al camarón de profundidad, el camarón de roca, que el que guía aquí a poquitos metros, que si alguien a veces hace snorkel o bucea no tan profundo, lo puede ver. En realidad es un color medio café, con hartas pintitas. Claro, y el que tú mencionas como el tipus, tienen diferentes estadios de diferentes tamaños. Y hay un macho que es grandote y que tiene unas tenazas, ¿cierto? Bien grandotas, y eso le sirve para pelear, en fin. Claro, yo de hecho lo que hago es que muestro algunos otros videos en clase de biodiversidad, estos videos Ajá, que cuando pelean estos machos grandotes y aparecen los pequeñitos y aprovechan esos pocos segundos o microsegundos de chance para poder realizar el apareamiento. Es bien entretenido, en realidad podríamos hacer quizá un conversatorio más adelante sobre esos temas que también exacto. Ese son, tema de son, selección son bien sexual en el entretenidos. ambiente marino, selección sexual en el ambiente marino también es algo que no tiene mucha investigación, sobre todo acá en Chile. Acá en Chile Sí. también son temas que todavía están ahí, que hay muy poquitos estudios dando vueltas de cómo opera la evolución finalmente sobre Claro, la nos evolución de preguntan cada acá cuál es especie. la especie del camarón. El camarón es el Rhynchosynete typus. Esa es la Exacto. especie del camarón de roca. Y ahí empiezan, claro, ahí dice que alguien conoce varios tipos por ahí dando vueltas. Mm. Exacto, exacto. Bueno, sobre todo Oye, acá en Concepción eso me llamó la atención. Nosotros ese camarón lo estudiamos porque en Coquimbo era muy abundante, ¿ya? Cuando nos metíamos ahí desde hacer nuestro snorkeling, primero de snorkeling en Coquimbo, nos topábamos con grande abundancia de camarón. Y ahora acá en Concepción, particularmente en Chome, también hay abundancias altísimas de este camarón. ¿Ya? Entonces también este camarón es un animal súper abundante en distintos lugares de Chile. ¿Ya? Entonces también es algo y poco estudiado, de hecho. Hay claro, poco hay estudio bastante sobre poco estudiado. Hubo unos proyectos ahí de cultivo también, pero bueno, exacto, eso lo vamos a dejar para un segundo conversatorio. ¿Ya? Ahí yo exacto. te voy a dejar comprometido para otro conversatorio sobre camarón de Selección roca, sexual. ¿ya? Selección sexual, ahí todo. Es bien entretenido. Hay unos videos bien interesantes. Exacto, ahí Eh, podemos mostrar algunos videos. Claro, después pasamos, bueno, no vamos a hablar del magíster, que trabajaste con algas flotando, pero Exacto. para no desviar el tema, pese a que las algas sabemos que son extremadamente importantes. Ajá. eh, de ahí claro, vas a hacer el magíster en Coquimbo y te vas eh, a A Australia, Tasmania. ¿m? A A Tasmania. Tasmania, a hacer el doctorado. Exacto. Voy a Tasmania a estudiar hacer el doctorado en la Universidad de Tasmania. Tasmania, muchas personas creen que es algo aparte de Australia, pero es un estado de Australia. ¿Ya? El estado que está más al sur de Australia, justo frente a Nueva Zelanda. Claro, Y ahí durante esos estudios de doctorado lo que quise ver es el asentamiento de una langosta, las señales químicas, visuales, y ahí es donde aparece el tema del sonido debajo del mar. Ahí es donde una de las ideas que se nos ocurrió en ese minuto fue qué señales las larvas que andan flotando en el mar utilizan para volver a la costa. las larvas de la langosta podían eventualmente utilizar alguna señal y en este caso podía ser el Exacto, sonido. Ya, exacto. Entonces, eh, bueno, en el ambiente marino, la mayoría de los invertebrados y peces también tienen ciclos de vidas complejos, lo que involucra que los animales que viven cerca de la costa, ellos tienen una fase larval que muchas veces sale a flotar al mar abierto y quedan flotando por meses, años, y los procesos que pasan ahí son poco conocidos también. Y sobre todo el proceso cuando vuelven estas larvas a la costa, siempre se ha llamado que es una caja negra. No se sabe muy bien en qué minuto llegan estas larvas de vuelta a la costa. Y eso es fundamental, entender esos procesos son fundamentales para saber, por ejemplo, cuándo recluta un recurso económico o cuándo tú vas a tener más recursos o menos recursos. Entonces, entender los procesos que están detrás del reclutamiento o la llegada de las larvas a la costa es algo súper importante. Y ahí se nos ocurre esta idea de que el sonido que hay cerca de la costa podría ser una señal que están ocupando algunos organismos para volver y retornar a la costa. Y efectivamente empezamos a buscar información y hay varios estudios dando vuelta, no muchos, pero hay gente que ya le ha puesto oído al mar
Y, por ejemplo, hay trabajos del año 2005 por ahí que cuentan que cada ambiente particular bajo el mar tiene un sonido particular. Y ese sonido particular está dado por las mismas especies que habitan esos ambientes. Vamos a ver, yo tengo por acá un ejemplo eh, Ujú. de cómo suena un arrecife de coral. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer sonar. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. ¿Eso de dónde es, ese sonido? Este es un arrecife de coral de Florida, de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se logra escuchar? Sí, se ¿O, escucha. No sé si o cómo se los que están ahí escucha? siguiendo que nos digan si se escucha, pero ahí Ariel nos dice que sí. Ya, Mm. súper, genial. Pablo Araya dice como el agua corriendo. Mm. Pero en realidad si uno lo escucha atentamente, sí hay varios sonidos diferentes. Varios sonidos distintos. O, por ejemplo, si tú pones o cómo se escucha un ambiente de kelp, ¿ya? Que De también es bosques en de otro lado, algas. no acá en Chile, de algas. Ya, ya. ¿Ya? Que yo- ¿Se alcanza a escuchar algo? sí, mira, yo voy a Ahí dejar eso. las imágenes. Ahora estamos escuchando un sonido de bosques de algas. Esto es lo que Exacto. estaba sonando recién. Y lo que sonó primero era un sonido de acá, ¿cierto? De arrecifes de coral. Este es, claro, el sonido del arrecife. ¿Ya? Pero la idea que surge acá, de hecho tú ahí mismo en la imagen abajo tienes que hay un paper. Ese paper claro, es del año 2010. Ese paper es uno de los primeros también que habla que hábitats particulares debajo del agua, o sea, un hábitat de coral, un hábitat donde hay mucho erizo, un hábitat de algas, tienen sonidos distintos, ¿ya? Por lo tanto, algunas especies podrían estar identificando esas diferencias de sonido y podrían estar volviendo a la costa utilizando esta señal, ¿ya? Ahora, Oye, cuando uno piensa de sonidos bajo el agua, siempre uno piensa en las ballenas, los delfines, que tienen sonidos magníficos. Pero aquí lo que claro. estamos viendo es que también hay muchas especies, muchas otras especies, aparte de los grandes mamíferos, que también emiten sonidos y que aparentemente los sonidos que están bajo el mar tienen una relevancia ecológica que hasta hoy día no la hemos visto muy bien. Y por acá preguntaban, ¿cómo sabes que no es el choque del agua con los organismos? O como por ejemplo con las rocas. ¿Cómo uno puede hacer esa diferencia de... Porque tienen frecuencias distintas. Yo te puedo mostrar ahora uno de los principales sonidos más potentes a ver, primero déjame ponerte en realidad en contexto. Hay Ujú. el paisaje sonoro, tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente subacuático, está compuesto por distintos tipos de sonidos. Y dentro de esos tipos de sonidos tenemos el sonido biofonos, que se llaman, o sonidos que son producidos por animales o la vida biológico, sonidos biológicos que se llaman biofonía. Ya, ¿Ya? Por otro lado, en este paisaje sonoro también están los sonidos que son producto de actividades humanas, ¿ya? Llámese ejercicio humano, eh, llámese, no sé, pues, transporte, embarcaciones, ¿ya? Y por otro lado tenemos los sonidos que son productos de las condiciones ambientales, o sonidos abióticos, que se llaman. Entonces tenemos estos tres componentes que generan sonido y ese conjunto de sonidos es el paisaje sonoro. Entonces lo ya. que yo le estaba mostrando ahora, estos sonidos del arrecife de coral y el sonido de los bosques de algas, esos sonidos es el conjunto de sonidos biófonos, de sonidos geófonos o abióticos y Ya. sonidos antiogénicos. ¿Ya? Es el conjunto. Entonces uno cuando graba, por ejemplo, el sonido bajo el mar, ahí lo que uno empieza a hacer es empezar a decir, ya, este sonido es más desde lo humano, de la actividad humana, este otro sonido es más biológico, este sonido es más de la lluvia o los vientos o las olas rompiendo. ¿Ya? Y ahí justamente alguien parece que pone que es un hidrófono y justamente para grabar bajo el agua lo que uno necesita es un hidrófono. ¿Ya? Ese que es un micrófono submarino.
Claro. Y para analizar esos datos uno necesita programas que en realidad hay harto programas de libre acceso en Internet que uno puede ocupar para hacer análisis de sonido. Claro, y además es distinto porque tienes el sonido en aire que uno lo podría grabar, ¿cierto? Acá con el celular, un micrófono. eh, es distinto bajo el agua porque ahí las frecuencias son distintas, pero también el sonido viaja a velocidades diferentes, ¿cierto? Exactamente. Bajo el mar, la propiedad es como, es como si tú golpearas, por ejemplo, una mesa. La transferencia del sonido en la mesa es mucho más rápida que en el aire. ¿Ya? Entonces, como la densidad, que es el medio donde se va a propagar el sonido, la densidad del agua es mayor que la densidad del aire, el sonido tiene una transmisión mucho más veloz y a mucho más larga distancia también. ¿Ya? Y claro, el mar o el agua, en general, agua dulce y agua salada, son muy buenas conductoras del sonido. ¿Ya? Y por eso también es interesante que el sonido, por ejemplo, que emiten peces e invertebrados es algo que está súper subestudiado, muy poco estudio, a pesar de que es un ambiente donde el sonido tiene propiedades de transmisibilidad mejores que en el aire. Entonces es Claro. lógico pensar que evolutivamente los organismos utilizan el sonido para comunicarse, para orientarse, para hacer sus actividades biológicas. Claro, quizás lo que más se conoce dentro de esto, que es la vía acústica, ¿cierto? Que ese es el estudio de estos sonidos. Exacto. En el medio marino está siempre, en este caso está más relacionado con ballenas, como tú lo mencionabas, ballenas y delfines, ¿cierto? Que son, que probablemente más de alguna persona de todos los que están ahí siguiéndonos ha escuchado los sonidos de ballenas, delfines, quizás, que claro, Exacto. son los más conocidos, son quizás los más estudiados, pero claro, como tú dices, hay sonido y hay muchos otros organismos en el ambiente subacuático que también están emitiendo sonido, entonces Exacto. ese Nosotros, es bien relevante. que sin ir más lejos, los sonidos de los grandes mamíferos son sonidos absolutamente magníficos. Cada vez que nosotros nos topamos con uno de estos sonidos en nuestras grabaciones, que nosotros estamos más enfocados en peces y invertebrados, pero cuando en nuestra grabación aparece un sonido de algún gran mamífero, es un sonido que realmente te alucina. Y aquí de repente podríamos mostrar, Erasmo, déjame ver, de repente yo lo muestro acá Sí. cómo suena una ballena jorobada en Isla de Pascua. Aquí nos topamos con el sonido de la ballena jorobada y fue realmente magnífico. De hecho, estamos ahí escribiendo el artículo y ojalá que lo tengamos pronto publicado. Pero este es el sonido, a ver si se escucha. Tenemos un video ahí, Erasmo, no sé si puedes mostrar más o menos, si tú lo tienes a Déjame. mano. El de Anaquena, ¿cierto? Sí, para mostrar el hidrófono, claro. Sí. Mira, voy a Ese es el ahí, hidrófono que nosotros ocupamos. claro, ese ¿Ya? instrumento está grabando este sonido. De hecho, mira, ahí Claro, voy a ampliar un poco la toma porque así se ve. claro, Este hidrófono, en este caso en Anaquena, en Rapa Nui. Ahí se ven los exacto. peces, se ven los Y corales. exactamente, no, y fue magnífico, o sea, el toparnos por casualidad con este sonido en realidad. O sea, Y nosotros andábamos detrás del sonido de peces, invertebrados, y de repente nos topamos con este ruido de un gran mamífero y es ya algo realmente bonito escuchar, y cuando estás buceando también se percibe este ruido. De claro. hecho, al principio, en los buceos que estábamos haciendo, escuchábamos que algo estaba pasando. No lo escuchábamos con la nitidez que se lo acabo de mostrar, obviamente. Pero sí buceando se lograba escuchar algo. Oye, ¿Ya? y este hidrófono tú lo dejas, bueno, buceas, ¿cierto? Bajas con el hidrófono, haces todo este sistema ahí que vemos de cuerdas para dejarlo durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo tú grabas estos sonidos? Sí, pues lo ideal sería dejarlo por meses para poder Ya, ver los ciclos del sonido, pero el sonido también tiene una variación temporal súper importante. Varía también con respecto al clima, como lo he dicho, que hay sonidos sonidos físicos que también importan. La temperatura del mar también influye.
pero los estudios que nosotros estamos haciendo son exploratorios hasta el minuto. Estamos haciendo estudios en Juan Fernández, Isla de Pascua, acá en el continente. En los fiordos también hemos ido, que también más adelante les voy a mostrar un videito de un fiordo. Y estos sonidos, o sea, este hidrófono queda hasta el minuto, nosotros lo estamos dejando por días, ¿ya? Ya. Estamos tratando de ir varias veces a estos lugares y lo dejamos por máximo una semana y después lo retiramos y tratamos de volver a los mismos sitios y vamos tratando de construir algo a una escala espacio-temporal más o menos grande en las islas, ¿ya? Claro, oye, Pero mira, lo por ideal acá, sería contar con un instrumento. sí, por acá nos pregunta, y a mí también tenía esa misma duda de, tú recién nos dijiste, mira, esa es una ballena jorobada, ahí cerca, en Rapa Nui. ¿Cómo tú sabes, uno, qué es una ballena y qué es específicamente una ballena jorobada? O sea, ¿cómo puedes llegar a determinar eso? Claro, eso al principio cuando tú oyes o escuchas esto no tienes idea de qué es lo que es. Llegas a tu computadora, a tu laboratorio, ves, empiezas a descargar la información y chuta, que ha impactado. Y ahí lo primero que uno hace es empezar a buscar inmediatamente información que esté publicada. Y afortunadamente hay bases de datos, hay buenas bases de datos, sobre todo en mamíferos. Y ahí uno se da cuenta de qué especie es, Tú ¿ya? puedes O a qué comparar especie corresponde. tu dato, tu sonido con alguna especie de base de datos donde hace match, por ejemplo, y dice, mira, en realidad hay un 95% o lo que sea de certeza que ese Algo sonido así pertenece. automático, no todavía. No es como ¿Ya? el barcoding o estas cosas en genética. Todavía No. no se puede, pero yo creo Quizá que a futuro sí. para allá va el sistema. Lo que se está haciendo hoy día, de hecho, hay proyectos hoy día que están funcionando para tratar de hacer inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial te permita reconocer y clasificar los sonidos que tú tienes. ¿Ya? Pero todavía esa herramienta no está desarrollada. Ya. Aquí lo que Ujú. nosotros hacemos es solamente mirar, en el caso de la ballena jorobada, fue buscar bases de datos y darnos cuenta cuál es el tipo de canto que hace la jorobada. ¿Ya? Claro, Y por hay acá nos dicen que prospectos. podría ser como Shazam, ¿cierto? Que tú vas con tu sonido, lo acercas a algún lado y te dice, mira, esa es la canción. En este caso, mira, es una ballena, te vas a aparecer ahí la foto de la ballena jorobada. Mm. Eso Eso, es para allá pero va, para yo allá, creo que va para a allá va el pasar, tema. sí, sí, Por probablemente. ¿Eh? ejemplo, con los sonidos de peces, que nosotros hasta el minuto hemos identificado alrededor de 30 sonidos distintos de peces, o que creemos que son peces, no tenemos la más mínima idea cuáles son las especies que lo están emitiendo. Ya. Nosotros tenemos caracterizamos las frecuencias, las intensidades, los ritmos del sonido, pero no tenemos certeza alguna de qué especie podría estar emitiendo. ¿Ya? Entonces lo que estamos describiendo en este minuto son las diversidades acústicas o de señales acústicas o sonoras que hay en la isla y estamos comparando esas señales entre islas y entre el continente. Ya. ¿No? Ujú. Ese es más o Tú, pod- menos el tema. tú podrías aislar, por ejemplo, me refiero a, estoy pensando en voz alta nomás, por ejemplo, llevar los camarones, a propósito estábamos hablando de camarón de roca, ¿cierto? O estos camarones pistola, que son estos camarones que hacen chasquidos con sus pinzas. Estos Exacto. separarlos y el laboratorio medirle solo a ellos, de alguna forma, el sonido que emiten, y eso tenerlo Exactamente. claro, y así podría generar esa base de datos de alguna forma, pero eso implica tener Exactamente. separado el dato y conocer la especie. Claro, es un trabajo, y además, como tú dices, no se ha estudiado muy poco. Entonces, claro, hay que Exacto. comenzar ahí con esta base de datos de alguna forma. Exacto. Acá en Chile, de hecho, no existe ninguna base de datos acústica de las especies que tenemos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de empezar a hacer. Y ahora con los camarones, los camarones, hay unos camarones especiales que acaba de decir Erasmo, que son los camarones pistoleros o alfeidos. Estos camarones es el ruido más constante y conspicuo que uno ve bajo o que uno escucha bajo el mar. ¿Ya? Estos camarones tienen una quela modificada y esa queda es la que genera un chasquido, que mira, aquí también lo tengo para que lo escuchemos. Sí, yo voy a Así dejar ahí la imagen del camarón, para es. que lo... Ahí está. Ese camarón suena de esta manera. Claro. Entonces, ese sonido característico que cuando, no sé, por las primeras veces que uno queda eh, impactado por el sonido, los primeros buceos que uno hace, es el típico sonido que uno escucha cuando está buceando. ¿Ya? Y el típico sonido, que obviamente los primeros buceos que yo me pegué en alguna vez en la vida, empecé a escuchar esto y decía, ¿qué es este ruido? Y muchos de los pescadores o la gente de mar
te cuenta que son las piedras las que hacen este ruido, Claro. ¿ya? Pero cuando tú empiezas a poner más atención, te das cuenta que en realidad no son las piedras y son estos camarones, ¿ya? Si muestras la imagen, Erasmo, ahí en la imagen se ve que es un camarón que tiene una quela o una pinza más desarrollada. Esa. Y desde los años 40, de 1940, que se sabe que estos bichitos son los que emiten sonidos muy fuertes en los ambientes costeros. De hecho, ahí hay una historia muy entretenida porque todo este asunto de la bioacústica o hidroacústica o poner algún hidrófono bajo el mar parte con los militares de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían detectar embarcaciones enemigas a través del sonido. El sonido, como dije antes, tiene una transmisibilidad, una transmisión potente bajo el mar, o puede llegar muy lejos, entonces poniendo hidrófonos podrían tener una detección de submarinos, embarcaciones enemigas y un montón de cosas. Entonces los norteamericanos cuando ponían estos hidrófonos en algunos lugares se encontraban con estos sonidos impactantes de los camarones o con sonidos del arrecife Claro. y chuta, no podían escuchar nada porque estaban estos camarones. Entonces, ahí empiezan los primeros estudios, quién emite ese sonido tan fuerte, y empiezan a mover los hidrófonos, obviamente, a lugares menos sonoros. Y Claro. ahí vienen las primeras descripciones de cómo estos camarones emiten sonido y cómo le enmascaran también la detección de embarcaciones. Entonces, Oye, por estamos ahí hablando que, sí, sí, disculpa, por ahí alguien preguntaba cuál es la función de ese sonido, por ejemplo, en este camarón, ¿cierto? ¿Estará relacionada con espantar algún depredador, por ejemplo? ¿O estará relacionado con atracción del sexo opuesto? ¿Por qué hace ese exacto. sonido ese camarón? Este camarón emite este sonido para alimentarse, básicamente, ¿ya? O Ya, para pelear. ¿Ya? Con este sonido ellos son capaces de matar incluso o de aturdir a algunas especies. alguna de sus ¿Ya? presas. Exacto. Por ejemplo, cuando ellos hacen que el dáctilo que se llama, que es la quela, tiene como un pulgar. Este pulgar se cierra tan fuerte, a tal velocidad, que genera una burbuja. Y esa burbuja ¡pum! Implota, se colapsa. Y al Ya, colapsar genera un chasquido de este estilo. Y ese chasquido tiene tanta energía que si lo hace muy cerca de un animal, ¡pum!, lo aturde y lo deja absolutamente aturdido y ahí se pueden alimentar. Si ustedes buscan en internet y ponen esto es un snapping shrimp, como camarón, camarón chasqueador o pistolero, chasqueador. van a ver unos videos geniales que muestran cómo estos camarones emiten el sonido y cómo son capaces de matar a alguien. Y como les digo, estos son estudios que vienen del año 40, 47, donde se describen estos sonidos, ¿ya? Pero ahí quedó dando vueltas, votando, muy poca gente le ha metido Claro. ¿Y cuál era claro. ahí están preguntando el género, la especie que al menos el que tenemos acá en Chile, o el que tú has El que escuchado? tenemos acá en Chile es Alfeido. Alfeus. Alfeus inca es el más grande que tenemos en Chile, Ya. que es un camarón igual grande, Ujú. ¿ya? Oye, Alguien preguntó interesante. por ahí, vi por ahí que pasó algo como, ¿por qué me cambié del rafting al sonido? O, Claro, pasaste volví a la- del rafting, o sea, el rafting, estas algas flotando, ¿cierto? Al sonido. Sí, po, el tema que está detrás es la dispersión y conectividad de poblaciones, ¿ya? Siempre está el que está detrás, como decía en un inicio, cómo las especies se viajan en el mar, ¿ya? Y ese viaje es a través de objetos flotantes, sobre todo las especies que no tienen larvas, ¿ya? Y por otro lado está el viaje de las especies a través de sus larvas. Entonces, la conexión entre una cosa y otra es la pregunta, ¿cómo las poblaciones se conectan? ¿Cómo una especie que vive acá en Chile también puede estar en Nueva Zelanda, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo se dispersa? Esa dispersión viene a través de objetos flotantes, por un lado, pero también por fases larvales muy largas, ¿ya? Y también está siempre esta pregunta de qué es más importante, la conducta del individuo o las corrientes, las cosas más físicas, ¿ya? Esas son como las preguntas que me mueven a mí en términos ecológicas. La pregunta ecológica es, ¿qué tan importante es la conducta de los animales en el sistema o las corrientes o lo físico?
¿ya? Claro, Por claro, ahí. y eventualmente todos estos organismos que están flotando, ya sea en un vehículo, en las algas, por ejemplo, o a través de sus propios medios con estas larvas que pueden estar ahí en la columna de agua flotando, nadando, en algún momento tienen que llegar a la costa y asentarse, ¿cierto? Y adherirse al sustrato y seguir con su ciclo de vida. Y ahí es donde es relevante el sonido, porque lo que tú nos estás diciendo es que eventualmente hay ciertas señales que permiten que se puedan dirigir de alguna forma a estos organismos y quizás eso les puede decir que este es un buen lugar o es un mal lugar para poder llegar, ¿cierto? Porque Exactamente. exactamente, O claro, sea, eso es lo que no sabemos. No sabemos aún cómo, si esto es posible o no es posible, pero claramente las señales acústicas de un ambiente en particular, si los animales son capaces de diferenciar entre esas señales acústicas, uno podría decir, ok, me asiento en una playa de arena, por ejemplo, o voy a un lugar con rocas y algas, o a un lugar con erizo, ¿ya? claro. Hay varias preguntas todavía que quedan por resolver. Sí, oye, ¿tienes más sonidos ahí de alguno de los lugares que Sí, has tengo, estado tengo más estudiando? sonido y lo que yo aquí ahora le estoy contando, la parte biológica o ecológica del sonido, pero uno de los temas que también empieza a aparecer ahora es la cantidad de ruido de origen humano en el sistema. Y al final ahí es donde viene también la relevancia de estudiar los sonidos biológicos. Es como, primero veamos biológicamente la importancia del sonido bajo el mar y de repente te das cuenta que nosotros como humanos no tenemos mucha conciencia de este sonido o el sonido que nosotros generamos bajo el mar. Claro, Entonces, otros países ya están comenzando con regulaciones de la emisión de sonidos subacuáticos. Y acá en Chile, afortunadamente, estamos ahí trabajando con gente del Ministerio del Medio Ambiente que ya estamos empezando a poner este tema más en palestra y ya que se empieza a hacer alguna más de investigación. Entonces, primero me gustaría mostrarles también que nosotros como humanos estamos metiendo mucho ruido bajo el mar. Y uno de los sí. ruidos que más nosotros estamos eh, incorporando al mar en este minuto son los sonidos de embarcaciones, sonidos de motores fuera de borda. ¿Ya? Entonces, primero les voy a mostrar cómo suena un sonido de un motor fuera de borda. ¿Ya? Vamos a ver si se escucha. ¿Ya? O cómo suena una moto de agua, que en realidad aquí, no sé, ojalá que no se escuche tan fuerte, pero atentos. Sí, bájenle el volumen que O sea, es una moto de agua. es una moto de agua. Uh, Entonces estamos hablando que los sonidos que nosotros estamos eh, incorporando al ambiente son bastante potentes. Entonces, estos sonidos, claro, hay algunas preocupaciones de algunos investigadores en otras partes del mundo de cómo estos sonidos pueden estar afectando a, a mamíferos, ¿ya? Pero sobre todo en peces y en invertebrados esto aún se sabe muy poquito, ¿ya? Entonces, el por qué estudiar el sonido bajo el mar es porque nosotros como humanos también estamos incorporando mucho estos sonidos al ambiente, ¿ya? De hecho, ahí de repente vamos en el mismo grabación de la ballena, de la jorobada ¿cómo se llama? En Isla de Pascua. Ahí también mientras estábamos grabando aparece el sonido de una embarcación que los voy a poner ahora también. Ahí está la ballena. ahí yo voy a colar. Eso. Ahí está la foto del video. Ahí está la ballena jorobada sonando, preciosa. Bueno, de ahí se nos incorporó el ruido de una embarcación con un motor fuera de borda. Oye, impresionante cómo cambia, si siente. Exacto, entonces
Por eso hay una relevancia ecológica y humana también de cómo nosotros estamos incorporando estos ruidos al mar y qué es lo que realmente está afectando. ¿Ya? Entonces hay que seguir con más investigación. Hay investigación ya que muestra los efectos en mamíferos. Hay algunos papers que hablan de altos niveles de estrés, por ejemplo. Otros que muestran que hay daños de tímpanos, sobre todo con explosiones o con sonares que son muy potentes. ¿Ya? Y en mamíferos, o sea, y en peces y en invertebrados hay mucho menos evidencia, ¿ya? Pero sí hay algunas evidencias, por ejemplo, sobre todo en los arrecifes de coral, que muestran cómo ruidos antropogénicos, ruidos de motor fuera de borda estarían afectando la llegada de larvas de peces a algunos sectores. Entonces, sectores que tienen mucho flujo de embarcaciones tienen una falla en la llegada de varias especies, ¿ya? Estarían teniendo eso. Pero todavía queda mucho por investigar. Estamos en pañales. Y en Chile no tenemos nada, no hay nada de información. ¿No? Claro. Entonces la pega ahí también es comenzar, el trabajo es comenzar a captar sonidos en diferentes lugares. Tú lo estás haciendo en realidad, lo estás haciendo en esta zona, ¿cierto? En Rapa Nui, en Juan Fernández también, Exacto, teniendo estos paisajes sonoros de diferentes lugares. exacto. Y también nos vamos dando cuenta de la cantidad de ruido antropogénico. ¿Sí? Muchas veces que ponemos el hidrófono en distintos lados, aparecen ruidos antropogénicos que a veces los podemos identificar y otras veces no sabemos a qué se deben. ¿Ya? Otros sonidos de especies, no sé, pues cómo suena un pez. No sé, pues. Aquí tengo un ejemplo también de cómo suena un pez. ¿Ya? Ese es un ruido de un pez que no es de aquí de Chile. Sé que tú lo tienes, parecer, Asmo, Ujú. un archivo de Case Adriático. Sí, hay una página web, déjame, esa que está ahí, Esa, perfecta. esa. Ahí, Déjame, ese es un sonido que grabamos en Juan Fernández, de hecho, donde aparece un coro de peces. No sé si se escucha si tú lo pones. déjame ver porque tengo que prender acá, se me había apagado el sistema. Déjame ver si lo puedo. ¿Se escucha o no? Claro, hay como un trrr, un trrr. Ahí está. Ahí está el coro. Genial, Sí. genial. Puede ser el coro de peces. Y langostas también, pues las langostas también suenan. Aquí voy a tener un sonido de cómo suena una langosta de Isla Pascua. Es un sonido que tampoco se sabe muy bien en qué contexto ellas la emiten, pero se cree que es un ruido que emiten como defensa, pero tampoco está muy claro en qué contexto. ¿Ya? Claro. Pero ese sonido es de la langosta. Y también, lo otro que también te quería contar, Erasmo, que nosotros, esto es súper antropogénico. Son los ruidos que nosotros estamos escuchando, ¿ya? En las mismas frecuencias que nosotros nos comunicamos. Pero también hay ruidos que las especies están emitiendo que son o baja frecuencia o en muy alta frecuencia, que están lejos de nuestra capacidad auditiva. Entonces son ruidos que
que están fuera de nuestro alcance, pero sí cuando los analizamos en algún espectrograma o con las técnicas que nosotros utilizamos, nos damos cuenta que hay sonidos que están bajo nuestra capacidad auditiva. Entonces, cuando uno modifica un poco, no sé, por los parámetros de estos sonidos, uno puede lograr escuchar algo que realmente no escucha. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un camarón mantis, que le llaman, y este camarón mantis emite un sonido de muy baja frecuencia y que se escucha así, porque este sí que es magnífico. Ahí voy a dejar la foto. ¿Sí? Entonces tampoco se sabe en qué contexto este camaroncito está emitiendo estos sonidos, pero son sonidos que ya están fuera de nuestra capacidad auditiva. ¿Ya? Y ahí es donde se pone interesante todo el cuento también, pues. Hay sonidos que desde nuestro punto de vista como humanos tampoco tenemos idea que están ahí, que están dando vueltas. Claro. Sí, yo pensé en lo mismo que dice la Yoli, que era el camarón mantis roncando. Parecía un ronquido de, Está durmiendo, claro, claro. durmiendo ahí feliz. Oye, interesante, ¿eh? Interesante esto de organismos, claro, y lo que dices tú, que hay muchos que nosotros, claro, no los escuchamos, pero con con estos hidrófonos tú haces el procesamiento y puedes llegar a este tipo de sonidos. Exacto, Un exacto, estomatófono, ahí como dice Norman, exactamente, un camarón estomatópodo. claro, estos pateadores. Exacto. Mm, Ya, entonces ahí tenemos mucho trabajo por delante. Hay muchas cosas que todavía por hacer en todos ámbitos, desde el punto de vista científico, ya describiendo nuevos sonidos o viendo parámetros más ecológicos, pero por otro lado también tenemos un montón de legislación que hay que empezar a desarrollar en Chile, ya para justamente empezar a hacer un poco de mitigación del ruido que estamos emitiendo bajo el mar. claro, ¿Ya? Hasta hoy día son cosas que nadie le ha puesto oreja en realidad, pero que hay mucho ruido que nosotros como humanos estamos incorporando al sistema. Y hay formas, en otras partes, hay formas de que cómo nosotros podemos ir mitigando estos ruidos bajo el mar. Hay técnicas, hay cambios de tecnología. eh, Nosotros este año, o sea, perdón, el 2019 fuimos a un congreso en La Haya, en Holanda, donde es la tercera vez que se junta un grupo de personas a ver cómo el ruido está afectando la fauna marina. Y en este congreso obviamente hay gente de muchas partes del mundo que ya están haciendo legislación y la gente lo está cumpliendo y hay tecnologías para reducir los ruidos que nosotros estamos emitiendo. Entonces esas cosas hay que empezar ahora a incorporarlas en Chile. Entonces necesitamos, por un lado, más investigación para identificar mejor cuáles son los efectos de este ruido y cuál es la naturaleza del ruido también. Y por otro lado, ojalá en paralelo ir viendo ahí también cómo mitigamos nuestro impacto en la naturaleza. claro. Ahí estaban preguntando cuánto viajan estas ondas y también si por ejemplo, el hidrófono que tú dejabas, cuál era la distancia a la cual estaba captando un sonido, o sea, un sonido cuán alejado podía captarlo Sí. el hidrófono. Eso, como lo dije en algún minuto, depende de la densidad del agua, de la temperatura del agua también. Pero yo creo ya que esto, o sea, matemáticamente, yo creo que podríamos estar agarrando decenas de kilómetros de sonido, ¿ya? O sea, estamos hablando de 60 kilómetros, 50 kilómetros, probablemente nuestro hidrófono es lo que está captando, ¿ya? Pero eso es lo que yo creo. Realmente, así, a ciencia cierta, cuánta es el espacio, no lo tengo tan claro, ¿ya? Pero sí lo que te puedo decir es que si yo grabo el sonido en una playa y me muevo 100, 200 metros a otro ambiente, es tan fuerte el sonido de los chasqueadores que yo sí voy a distinguir entre un pedazo de una playa y un poquitito más allá, 100, 200 metros. Entonces puede ser que hayan sonidos que tengan eh, que estemos hablando de decenas de kilómetros, pero sí hay diferencias en pocos espacios en el agua, en el mar, ¿ya? Sí. Oye, Entonces, tú me has hay cosas que todavía contado, yo soy ecólogo, ¿ah? Yo soy ecólogo principalmente, pero todo esto de la física, de la transmisión del sonido bajo el mar, todavía es algo
que hay muchas cosas que uno lee que de repente dice, chuta, ¿cómo lo interpreto? Que en realidad es algo un poco más complejo, ¿ya? Claro. Oye, acá hay un video que tú me mandaste con sonido también déjame dar vuelta la cámara. Ujú. Ah, sí, pues ese Ese. sonido, este es un sonido que grabamos en los fiordos, donde, chuta, eh, primero este sonido tiene una componente que es la componente biológica, ¿ya? Ujú. La biofonía del paisaje acústico, y después nos movimos y puse el hidrófono debajo de una salmonera Ya. para ver qué se escucha. Entonces, en realidad, escúchenlo. Ya vamos a hacer play. Entonces, este es el primero va a sonar el sonido del ambiente biótico, ¿cierto? El componente biológico, los organismos Un que están ahí. componente biológico, yo creo que eso fue como 10 kilómetros alejado de una salmonera. Claro, y ese es justamente el ruido bajo la salmonera. Entonces, Fue ahí impresionante, es sí. algo que ahora estamos investigando Tuve y que bajarle ya. el volumen incluso al computador. La Nori estaba acá durmiendo, salió arrancando. Sí, pues, no, sí, es impactante. Y de hecho, tú buceando bajo Fue cerca de una impresionante. salmonera, No, impresionante cómo. sí, pues. Sí, tú buceando debajo de la salmonera ya te molesta el ruido en Claro. algunas. Cuando te metes y están en operación. Esa es una práctica que están recién incluyendo los salmoneros, o bueno, recién hace varios años en realidad, que es la alimentación más automática, que pasan los pellets por tuberías de PVC y esas tuberías llegan a un aspersor, igual que un aspersor para regar jardines, que Ya. es de aluminio normalmente, y va tirando los pellets. Entonces imagínate los pellets chocando dentro de estas tuberías de aluminio, Uh, ¿ya? Cómo se transmite ese sonido bajo el mar. claro, por Entonces, ahí lo dicen, claro, el estrés para todos, o sea, finalmente, claro, los mismos salmones, pero y todos los exactamente, organismos, bueno, que en realidad por lo que vimos ahí, ese video tampoco hay mucha diversidad que digamos en esos fondos, así que también ¿no? exacto. Ese es otro problema también relacionado con otro tipo de contaminación. Exacto. Entonces, los mismos salmones es posible que tengan un nivel de estrés que hoy día no conocemos y que los salmones se puedan estar enfermando también por esa gran cantidad de sonido que están expuestos. Entonces, ahí hay también una línea de investigación que estamos desarrollando con un estudiante de magíster, donde vamos a evaluar, donde estamos ya partiendo con estas evaluaciones de cómo el ruido de las salmoneras podría afectar tanto a los salmones propiamente tal y cómo también podría estar afectando a la fauna nativa del lugar. ¿Eh? Ahí vamos a hacer algunos experimentos también, pero y ahí alguien dice el blower también, pues el blower. El blower es algo importante porque además en algunos centros de cultivo están inyectando burbujas todo el tiempo para ¿Qué eliminar es el... el blower es una inyección de aire para aumentar la capacidad de oxígeno de las mismas cuando bajan los niveles de oxígeno en las jaulas. Ya, Y es un soplador. Entonces, inyectar burbujas. Y esas burbujas obviamente suenan. claro. Y también lo utilizan para cuando hay mareas rojas muy potentes, también eliminan ahí que entren las mareas rojas al sistema. Claro, Entonces, otro aumento ahí del sonido. hay no sé, pues tenemos las embarcaciones que ocupan las salmoneras, tenemos el aspersor este de la alimentación automática, tenemos los generadores eléctricos, hay una cantidad de ruido. Ya tenemos datos ya dejé por ya un par de semanas el hidrófono cerca de una salmonera, entonces ya tenemos los ciclos de alimentación, cuando Ya, descansan, y debo reconocer que es muy poco el descanso en ruido que tiene el sistema. ¿Ya? Es algo
que estamos estudiando, que vamos a sacarle provecho también a los datos que tenemos, pero es algo que hay que ponerle el ojo, hay que, hay que hacer algo un poco más profundo. No, claro, absolutamente. Oye, ¿sabéis que ya no se nos está acabando el tiempo? Se nos pasó rapidísimo Rapidísimo. la hora. Y mira, quedan 3, 4 minutos. No sé si hay alguna otra cosa que quieras mencionar, algún dato que quieras pasar ahí, un par de minutos para que puedas dar alguna información. Eh, en realidad, contarles que esto es un tema emergente, es un tema de investigación, es un tema de legislación que hay que ponerle ojo y oreja, que es algo, no es algo es algo que está en la frontera del conocimiento también, que hay que seguir investigando, necesitamos más gente. Este no es un trabajo que yo pueda hacer solo, bajo ningún sentido. Aquí necesito apoyo desde el lado, por todos los flancos, y físico, gente matemática que entienda la dispersión del sonido, Claro, los modelamientos de cómo el sonido se transmite, cuáles son las cosas. Este tiene que ser algo multidisciplinario. Necesitáis físicos, necesitamos fisiólogos, necesitamos ecólogos, ya que trabajen en conjunto para poder llegar a entender bien cómo es el fenómeno del sonido bajo el mar. ¿Ya? Entonces ahí están abiertas las puertas también a que me contacten las personas que estimen conveniente, ya por ahí está mi nombre. Entonces ahí ahí, abajo te dijo tu cuenta de Instagram. eh, ajá, Te pueden mandar perfecto. mensajes, pueden seguir, ahí tú puedes también interactuar. Porque claro, de hecho, como si ya no se nos está acabando el tiempo, hay probablemente más sonidos y otras cosas que han recopilado con, lo, Exacto. con lo que estás haciendo, Geofísica, además, hay algo que dice. claro. Mira, ahí de geofísica de la U de Conce también. También, pues todos bienvenidos. Se necesitan grupos multidisciplinarios para atacar este tema. Este tema no es un tema que se pueda atacar desde la ecología ni desde la física por sí solo o desde la fisiología, sino que tiene que ser un conjunto de personas trabajando en esta misma línea. ¿Ya? Claro. Ujú. Pero va por Oye, buen camino, creo yo. O sea, de sí. gobierno ya hay buenas señales también. Entonces yo creo que vamos por una buena señal. Ujú. Oye, pucha, Iván, te agradezco mucho entonces la charla conversatorio, en realidad más que charla. Ujú. La conversa estuvo muy interesante los sonidos, todo lo que están haciendo ahí ustedes en torno a este tema de investigación que, como tú dices, sabemos muy poco. Se sabe mucho más en mamíferos marinos, pero en invertebrados, en peces, bastante poco. Mira, ahí está la noria Ahí atrás, ahí está apareció Mariela. la Nori. Sí, sí, que como ya bajó el sonido, ahora llegó, ¿no? Oye, Sí. nada, pues muchas gracias por el conversatorio. También gracias a todas las personas que estuvieron ahí, que nos siguieron. Así que, No, pues gracias a ti, Erasmo, por la invitación y por esta actividad que estáis haciendo, que en realidad es súper necesaria de difundir más la ciencia, de difundir estas conversaciones, que es algo súper importante y que es bueno ocupar todas las plataformas posibles. Y Instagram para mí es primera vez que estoy aquí en un de- conversatorio en estuvo vivo. bueno el debut, súper bueno el Ajá. debut. Así que, súper bien. Oye, el lunes les aprovecho de decir que nos quedan un minuto, un poquito más de un minuto. El lunes, en los conversatorios acá, vamos a estar hablando con otro biólogo marino de la Universidad Católica del Norte. No es que haya un sesgo ahí, porque, bueno, las personas que responden a estos conversatorios son también eh, conocidos y amigos. Y va a estar Pablo Araya, pues vamos a estar hablando de las pesquerías de algas pardas, porque hemos hablado de los bosques submarinos. El otro día con Oceana yo estuve conversando de pesquería, pero di datos más biológicos. Entonces el lunes vamos a estar conversando con Pablo sobre las pesquerías y sobre el manejo, las regulaciones, así que están todos invitados el lunes a las 7 de la tarde. ¿Mm? Así que nada, pues muchas gracias Iván, gracias a todos los amigos y amigas Excelente. que están aquí. Ujú. Entonces, Muchas gracias, Erasmo. vamos comunicando. Oka, que estén Ya, pues, bien. Un abrazo. Chao, chao. vale. Chao, chao.